Amén y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga grandemente. La gloria del Señor resplandezca sobre tu vida. Que como lo orábamos, la buena obra que el Señor ha comenzado en todos nosotros sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Cuando tú te llegas a preguntar si efectivamente en ti está morando el Espíritu Santo, la verdad es que la Escritura me deja ver que habrá evidencias fielmente de que Cristo sí está en una vida, de que efectivamente el Espíritu Santo ha empezado a morar dentro de esa vida. Por eso yo quiero hablarte de esas características, de esos resultados que hay cuando está la plenitud del Espíritu, cuando el Espíritu Santo está morando en cada vida y en cada corazón. Así que quiero que iniciemos este estudio allí en Gálatas capítulo 5, el verso 22. Porque hoy en día muchos dicen tener al Señor, muchos tal vez se congregan en algún lugar, pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos han llegado a nacer de nuevo? ¿Cuántos de ellos están viviendo realmente para Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos. En Gálatas 5, el verso 22, la escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que una persona que genuinamente esté caminando con Cristo experimentará en su vida una santificación progresiva, una santificación de vida en la cual se evidenciará el fruto del Espíritu. Lo que acabamos de leer acá es la evidencia clara de que hay una persona que está viviendo fielmente para Cristo, que está caminando en la voluntad de Dios, y el fruto del Espíritu tendrá que estar en esa persona. Es decir, el fruto se deriva en estas 7 ramas que vemos acá, que habla del amor de Dios, que habla del gozo de la salvación, habla la paz que el mundo no te puede dar, habla de la paciencia que produce fe y esperanza, como lo dice la palabra, habla de la benignidad, es decir, es una persona que ha entendido la misericordia de Dios y de la misma manera se mueve en misericordia hacia los demás. Habla de la bondad, y esa bondad pues precisamente es una virtud que nos lleva a amar a los demás como Cristo obviamente nos ha amado. Y definitivamente dice aquí la palabra, estará la fe, ¿sí? Obviamente puesta en Jesús, una fe no puesta en nuestras obras, una fe que no estará puesta en lo que nosotros podremos hacer o podremos lograr, sino sencillamente será una fe que estará puesta en Cristo Jesús. De la misma manera habla de la mansedumbre. Cristo dijo que aprendiéramos de él porque era manso y humilde de corazón, y sobre Jesucristo como hombre estaba el Espíritu Santo. La evidencia es que cuando él fue bautizado, pues se abrieron los cielos, se escuchó esa voz allí que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. O sea, él era un hombre manso. Habla de la templanza. Cuando hablamos de la templanza es como sobriedad, es un equilibrio total que tiene el Hijo de Dios. Es sencillamente, voy a colocarte este ejemplo, es estirar la cuerda, templarla, pero pese a que en sus dos extremos se está haciendo presión, esa cuerda no se quiebra. Esa cuerda somos nosotros en medio de las circunstancias que podemos llegar a vivir, en medio de las circunstancias que podemos llegar a pasar. Tú no te vas a quebrar porque tú estás confiado en el Señor, esperanzado en Él. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces el Hijo de Dios empezará a experimentar una santidad progresiva, una santidad que está dependiendo día tras día del Señor, en la cual nosotros confiamos plenamente que el Señor obviamente estará allí con cada uno de nosotros, que se hará fuerte en medio de nuestras debilidades. Hoy tú y yo tenemos una santificación posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que hayas recibido a Cristo, Jesús nos ha lavado con su sangre preciosa y nos presenta santos delante del Padre. El Padre nunca te va a ver a ti o me va a ver a mí directamente. El Padre te ve a través
de la sangre de Cristo, y es una sangre limpia, pura, santa, sin mancha. Por eso la palabra habla de que los santos es la iglesia, somos nosotros. ¿Cómo nos ve el Padre? Nos ve santos, hay una santificación posicional, pero en el aspecto en que lo estamos hablando acá, irá una santificación práctica o progresiva, en la cual en la vida del creyente tú evidenciarás que día a día tú quieres acercarte a Dios, irás dejando cosas que no están bien en tu vida, el Señor apartará personas que no convienen precisamente que estén allí cerca de ti. Todo esto nosotros lo vemos en el sentido de que como el Espíritu Santo empieza a hacer una obra donde nos santifica día tras día, y llegarás a una santificación perfecta el día en que estemos en el arrebatamiento en las nubes, y el Señor, como lo estudiábamos anoche, pues nos transformará. Esto corruptible sencillamente se vestirá de incorrupción. Eso es lo que la palabra muestra y deja ver con exactitud. Entonces esa es una evidencia, habrá una santificación progresiva. Otra cosa importante de la evidencia de un verdadero hijo de Dios, que el Espíritu Santo obviamente esté allí contigo y conmigo, es que Él nos empezará a guiar, a enseñar por el camino por el cual nosotros debemos andar. Juan capítulo 16, quiero que lo mires allí, el verso 7. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, y qué más dice ahí la palabra, y de juicio. ¿Qué está mostrando entonces acá la escritura? Lo que la palabra me está mostrando es que el Señor Jesucristo les estaba diciendo: es necesario que yo me vaya precisamente para que venga otro, para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Y Él está diciendo acá, sí, si yo no me voy, obviamente Él no vendrá. Esa figura ahí del Espíritu Santo es que Jesús partía, pero venía otro exactamente igual a Él, que obviamente era Dios, en la tipificación directa del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice claramente: y cuando Él venga, pues convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hablamos de que la evidencia de que está el Espíritu Santo en una vida es efectivamente de que Él está allí convenciendo, mostrando la verdad, mostrando realmente que somos pecadores, como lo dice allí, de la justicia, que solo hay la justicia perdurable, que es la justicia divina, y de juicio. Y o sea, ese de juicio es que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, que es necesario aceptar y reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador en el mundo entero. Y Él está aclarando en el verso 10 y dice: de justicia por cuanto voy al Padre, y no, perdóname, verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y obviamente una vida que no crea en Cristo, pues es condenada. Juan 3:17 dice efectivamente que el que no cree en Jesús, pues ya ha sido condenado. La única manera de poder hallar la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso hablaba obviamente de la justicia que iba a venir en el momento en que Cristo regrese y definitivamente Él establezca su reinado en esta tierra. Y en el verso 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Obviamente vendrá el juicio de Dios en los tiempos finales. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es si definitivamente en ti se está evidenciando el Espíritu Santo, si tú te estás dejando guiar por Él, si tú te estás dejando dirigir por Él. Esa es la gran pregunta que yo te hago en estos momentos. Si le estás permitiendo a Él guiar tu vida, llevarte fielmente. Verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces aquí el Señor estaba hablando claramente y dice: Él te va a guiar a toda la verdad.
y la verdad está escrita en su palabra. La verdad ya nos ha sido revelada a través de las escrituras. Lo hemos hablado en otras ocasiones y no hay otra revelación que la que está a través de la preciosa palabra del Señor. Entonces, lo importante acá es que tú seas guiado, dirigido, obviamente, por el Señor. Lo importante acá es que tú le permitas al Espíritu Santo que Él guíe tu vida realmente, que Él la lleve en la verdad, que no te salgas del plano, del propósito divino, que le permitas al Espíritu Santo guiarte en todo momento, ante toda decisión, ante todo conflicto que pueda haber en tu vida. La palabra va a ser esa luz, la palabra va a ser esa fortaleza que sencillamente guiará tu vida y en la voluntad del Señor. El Espíritu Santo es capaz, hermano, de guiar a cualquier creyente, a cualquier cristiano, ¿sí? Y aplicar las verdades que están, obviamente, a través de la palabra. Si tú miras Romanos capítulo 12, mira el verso 2, Romanos 12, verso 2. Mira lo que dice la Escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra de las evidencias es esa, ¿sí? No te vas a conformar, obviamente, a los deseos de este siglo, no te vas a conformar a este mundo, tú vas a ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando tú renuevas tu entendimiento, lo que quiero decirte es tu manera de pensar, ya no piensas para ti, sino piensas conforme está escrito dentro de la palabra de Dios. La palabra me está diciendo que voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso esto, porque eso es algo que evidencia al creyente. O sea, tú ya no andas en pos del mundo, en las cosas del mundo. Tu entendimiento es renovado porque de esa manera tú conoces cuál es la voluntad de Dios. Y la palabra me está diciendo que su voluntad es perfecta, que es agradable, que realmente quiere el bien para mi vida. Pero cuando hay muchos que dicen ser creyentes y siguen en pos de sí mismos y siguen en pos de lo que ellos quieren, de lo que ellos desean, de lo que quieren conseguir, su entendimiento no ha sido renovado. Eso es algo que solo hace el Espíritu Santo. Muchos preguntan y le dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero no se están dejando guiar por el Señor, no están renovando su entendimiento como a través de la palabra. Cuando yo llegué a los pies de Cristo traía un pensamiento totalmente distinto, pero al leer la escritura, al profundizar en ella, mi entendimiento fue renovado, fue cambiado totalmente. Cambió de una manera trascendental al punto de que obviamente la palabra se convirtió en mi guía, en mi eje central, en lo que yo sabía que debía hacer, porque entendí a través de la escritura que el único que tenía la razón era el Señor, que lo que yo pensaba en muchas cosas pues era totalmente equivocado. Si yo miro, por ejemplo, Génesis 24, verso 27, quiero que vayas allí conmigo. Génesis 24, el verso 27, dice la escritura así. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Quién está hablando acá? El siervo de Abraham. ¿A qué había sido enviado el siervo de Abraham? Nada más ni nada menos que a conseguir esposa para Isaac. Casi nada. Pero ¿quién le guió en el camino a ese siervo? Fue Dios el que lo llevó allí donde estaba Rebeca, que era la mujer que Dios había determinado, que era la correcta precisamente para Isaac. Es decir, que cuando el Señor está en nuestra vida, yo entiendo la voluntad de Dios, soy guiado por Dios, soy dirigido por Dios. A través de toda la escritura vamos a encontrar cantidad de ejemplos de hombres que fueron guiados realmente por Dios, aún en medio del desierto. Sí, vemos la guía de Dios a través de la nube que iba delante del pueblo de Israel, cómo Dios les guiaba, cómo Dios les dirigía.
pero el Hijo de Dios hoy en día debe ser sensible a esa guía. Si yo soy terco, si yo soy obstinado, pues yo voy a andar por mi propio camino, voy a hacer mi propia voluntad y eso va a traer errores y consecuencias graves, nefastas sobre nuestras vidas, porque no quisimos ser guiados por Dios. El mismo ejemplo que te estoy colocando con el pueblo de Israel en el desierto, Dios le dice a Moisés, envía 12 espías, uno de cada tribu, para que inspeccionen la tierra, y él envía a los espías, y 10 de ellos llegaron dando noticias nefastas, que no podían conquistar esa tierra. Solo Josué y Caleb fueron guiados y dirigidos por Dios y le creyeron al Señor sobre lo que Dios estaba diciendo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que hubo una mortandad terrible sobre Israel y el Señor determinó que el pueblo vagaría durante 40 años en el desierto. Dios ya les iba, perdóname, a entregar la tierra. Pero la incredulidad, la obstinación, la terquedad en el corazón de ellos hizo definitivamente que no pudiesen entrar, no porque Dios no pudiera hacerlo, no porque Dios no tuviese el poder, sino porque ellos fueron obstinados. O sea, a eso es a lo que quiero llegar. Tú no puedes seguir en pos de tu propia voluntad. Por eso te digo que hay muchos que dicen ser creyentes, pero solo tienen a Dios en sus labios, porque definitivamente su corazón está lejos de ellos. No le están permitiendo al Espíritu Santo hacer la obra. Otra evidencia de que efectivamente el Espíritu Santo está en la vida de un creyente es la seguridad de su salvación. Quiero que mires Romanos 8, verso 16. Es decir, que alguien que está en Cristo realmente no duda por un instante de su salvación. Para esta persona ha entendido que su salvación no es por sus obras, que es por la gracia infinita de Dios. Entonces mira Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo confirma a mi espíritu, que es lo que me comunica con Dios, que efectivamente yo ya soy un hijo, una hija de Dios. No hay duda en mi corazón. Muchos dentro de la misma congregación hacen la oración de fe, ¿sí? En ese acto simbólico oran y le piden a Dios que llegue a sus corazones vez tras vez. La pregunta es, si tú ya eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué repites esta oración continuamente? Si tú ya debes tener la seguridad, como lo dice aquí la palabra, de que efectivamente yo soy un hijo o una hija de Dios. Muchos aún dudan, muchos aún están en incertidumbre. Cuando hablamos del rapto, de que el Señor viene pronto, aún muchos están atemorizados diciendo, Señor, ¿qué tal no me vaya? Yo te pregunto, ¿por qué estás atemorizado? ¿Sí? Porque no estás caminando con Dios, porque no le has permitido al Espíritu Santo realmente morar dentro de tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? En Gálatas capítulo 4, el verso 6, quiero que mires allí conmigo. Gálatas 4, verso 6, dice la escritura. Hoy estamos analizando las evidencias de que el Espíritu Santo realmente está morando en una vida. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra está mostrando claramente que si ya somos hijos, el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo. En otras palabras, es la manera en que describe acá el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Lo que la palabra está mostrando entonces es que aquel que es un hijo de Dios, dentro de su interior clamará ese Abba Padre. Ese Abba Padre lo que simboliza es papito, es un símbolo cercano. Sabe que tiene un padre al cual le puede contar sus cosas, el cual está allí para consolarle, para abrazarle. Cuando sea necesario, ese padre me exhortará, pero estoy consciente fielmente de que el Señor está en mi vida. No hay duda efectivamente de que Él está conmigo. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, el verso 24, ve allí conmigo. Primera carta de Juan 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, la evidencia de que Él está allí es esta evidencia de salvación. Entonces, el Hijo de Dios irá en pos de la palabra del Señor, se esforzará en guardar los mandamientos del Señor, en permanecer en Él, en permanecer en su palabra, ¿sí? Y Juan aclara acá y dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Por eso sabemos claramente que el Señor está con nosotros, por eso sabemos fielmente que obviamente el Espíritu está allí. Confirmamos fielmente, lo sentimos, sabemos que vamos en la dirección en la cual el Señor nos va llevando, hacemos la voluntad de Dios. Eso confirma fielmente que el Espíritu Santo está en cada vida. Una cosa es ser un espectador, ¿sí me entiendes? Puedes ir a la iglesia, puedes sencillamente disfrutar del servicio, de todo lo que se hace allí, pero otra cosa diferente es que tú ya seas un hijo, una hija de Dios, y lo que Dios quiere efectivamente es que seas un hijo. Cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros, es imposible, ¿sí?, que tú no adores a Dios, ¿sí? Toda la adoración y el amor de Dios son posibles solamente cuando uno está andando por el Espíritu. O sea, tú querrás adorar a Dios, tú querrás glorificar al Señor, tú querrás darle gloria y honra al Señor en todo momento. No de una manera religiosa, sino es algo que va a fluir dentro de ti. En la carta a los Efesios, el capítulo 5, el verso 18, mira lo que dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, ese hijo, esa hija anhelará la presencia del Espíritu Santo, querrá ser llena del Espíritu Santo. Si antes te embriagabas en el mundo, ahora quieres ser embriagado, pero de la presencia de Dios, del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo buscarás en oración, tendrás tiempos como este que estamos teniendo tú y yo, donde tú quieres escuchar la palabra, donde quieres que otras personas te enseñen. Eso está en mi corazón, el deseo de que otros me enseñen, recibir más y más de Dios, porque toda la adoración y el amor hacia Dios solo son posibles cuando alguien está andando por el Espíritu. Si tú ves a alguien que llega a la iglesia y aún en el momento de oración o cuando se está adorando, sus ojos están abiertos y desapercibidos, con todo respeto te digo esto, ahí no está el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, inmediatamente eso te lleva a adorar, a glorificar a Dios, a orar. Cuando recibes la palabra, tus oídos, tus cinco sentidos están atentos totalmente a lo que el Señor está diciendo. Están atentos totalmente a lo que Cristo quiere revelar a cada una de nuestras vidas. Juan capítulo 4, el verso 24, un texto muy conocido, ve allí conmigo. Juan capítulo 4, el verso 24 dice la preciosa palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, el Hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo se convertirá en un adorador. ¿Sí? Glorificará el nombre de Dios. Adorar no es solamente cantar, adorar es glorificar a Dios, es orar, es entrar en la presencia del Señor, es saber de que Él está en todo momento, en toda circunstancia en mi vida. Así estás en el horno de fuego, siempre estás confesando: Señor, tú estás conmigo, es una prueba difícil, pero yo sé que tú me vas a sacar en victoria. Es tan importante saber genuinamente que Él está en la vida de cada uno de nosotros. Uno de los aspectos más importantes, iglesia, en la vida de un creyente es su oración, es su comunión con el Señor. Es imposible decir que alguien tiene al Espíritu Santo cuando es alguien que no ora. Carta a los Romanos capítulo 8, el verso 26. Muchos dicen ser cristianos, haber recibido al Señor, muchos afirman tener al Espíritu Santo, pero no tienen una vida de oración, y la oración es la base para que tú te puedas fortalecer ante los ataques del maligno. Mira lo que dice entonces, como te decía, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿sí?, intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Lo que la palabra está mostrando es que el Espíritu Santo precisamente está allí con cada uno de nosotros para ayudarnos a interceder, para ayudarnos a orar, para ayudarnos a clamar. Algunos han recibido la manifestación del bautismo en el Espíritu, hablan lenguas, y en esos momentos cuando tú no sabes cómo orar, el Espíritu Santo viene y habla en lenguas e intercede por ti, por mí ante el Padre Celestial. Esos son esos gemidos indecibles de los cuales habla acá la Escritura. Pero si tú dices ser un hijo, una hija de Dios, tu vida se evidenciará en tu oración, en tu comunión con Dios. Todos los días orarás, todos los días buscarás al Señor, todos los días hablarás con Él en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia. Habrá un tiempo de oración, habrá un tiempo de comunión. Ni los afanes de este siglo, ni el cansancio, ni la carne te llevarán sencillamente a dejar de orar. Eso es una evidencia clara de que efectivamente el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Finalmente la palabra nos va a dejar ver, además de todo lo que ya hemos hablado y hemos mencionado en esta hora, toda la vida de servicio de un creyente, ¿sí? Y el ejercicio de sus dones espirituales. Es decir, ya cuando Cristo ha llegado a una vida, ya cuando esta vida ha sido llena, ¿sí? Del Espíritu Santo, tú ofreces tu vida como ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios. Es decir, tú quieres empezar a servir a Dios, a retribuir de alguna manera tanto amor hacia tu vida. Todo esto dependiendo obviamente del poder del Espíritu Santo. Dios dará dones, Dios entregará talentos y todo lo que el Señor te ha dado, aunque en algún momento se lo quisiste brindar al mundo, ahora lo quieres ofrecer a Dios. Hay personas que tienen facilidad para hablar, pero antes hablabas de cosas que no tenían valor, ahora abres tu boca para proclamar el Evangelio. Algunos tienen una linda voz, cantaban en el mundo, ahora quieren con su voz adorar y glorificar a Dios. Hay personas que tienen un ministerio ya en oración, que sencillamente doblan su rodilla, que pueden manifestar una oración intercesora delante de Dios, orar por otros. Ahí es algo que tú ofreces plenamente para el Señor, y habrá muchas maneras en las cuales tú puedes servir a Dios, entregando un tratado en las calles, compartiendo con otros el amor de Jesucristo, hablando con tu familia, dando un testimonio, una vida cambiada, una vida transformada, una vida que antes estaba perdida, donde el diablo te tenía sujeto, pero ahora tú estás en los caminos de Cristo y ahora empiezas a mostrar una nueva vida, la cual inspirará a otros a querer tener lo que tú tienes. En Juan capítulo 7, el verso 38, mira lo que dice la Escritura y allí terminamos. Juan 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra está mostrando y dice, si alguien cree en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Será una persona llena, llena del Espíritu Santo. O sea, brotará por nuestros poros Dios. Cuando hay un hijo de Dios no puede hablar de otra cosa que no sea de Dios, que no sea de su palabra, que no sea de su amor. O sea, él siempre hablará en agradecimiento al Señor, glorificará el nombre de Dios. O sea, de nuestro interior realmente brotan esos ríos de agua viva. Seremos personas llenas del Señor. Podremos dar testimonio y decir, Dios nunca me ha dejado, nunca me ha soltado. He vivido pruebas difíciles en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, pero Dios siempre ha estado allí. Él me ha sanado, Él me levantó, Él me restauró. Siempre de nuestra boca glorificaremos a Dios. Qué impresionante lo que la palabra nos deja ver. Mi pregunta para ti en esta mañana sería si efectivamente está la evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Le has pedido al Señor
que quieres ser cada día más lleno de Él. Efectivamente le estás permitiendo al Espíritu Santo hacer esa obra, te estás dejando guiar por Él, estás haciendo la voluntad de Él, o tan solo eres ese espectador, alguien que dice estar cerca de Dios, pero que definitivamente no ha evidenciado en su vida el poder del Espíritu Santo. Que esta palabra nos sirva para reflexionar, para que seamos realmente llenos del Espíritu de Dios. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo, gracias por cada vida que ha escuchado este mensaje, Señor. Yo te pido que tú les ministres fielmente allí en sus corazones, que ellos anhelen la llenura de tu Santo Espíritu, que anhelen la guía, la dirección tuya, que no les sueltes de tu mano, que estén seguros de su salvación, que no haya duda, Señor, de que ellos han sido salvos por tu gracia, por la fe que ellos han colocado hacia ti, Dios. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer luz, testimonio, Señor. Ayúdanos a llevar a otros a tus pies, Señor, a predicar el Evangelio, a servirte con los dones, con los talentos que tú has entregado sobre la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, oh Dios, gracias por tu bendición. Gracias porque hay cielos abiertos de gloria, Señor, donde tú te glorificas, Dios. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que haya cumplido propósito en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado. Que el Señor te bendiga grandemente. Te invito a que compartas este mensaje. Ponlo allí en tu perfil de Facebook donde lo puedas compartir para que otros más puedan escuchar el Evangelio. Esa es una manera de servir a Dios, eso es una manera de llevar el Evangelio, de que otros puedan conocer de Cristo. El deseo del corazón de Dios es que su Santo Espíritu more dentro de cada uno de nosotros. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que lo hagas en su totalidad, también a que visites nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA, o me puedes buscar como Pastor Javier Ricardo. Todos los días, para la gloria del Señor, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo para que muchas más vidas conozcan de ese Rey y ese Salvador que murió por todos nosotros en la cruz. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, Dios te bendiga, y mañana te esperamos. A los que no pueden asistir a la congregación, 10 de la mañana nuestro servicio en vivo, para que recibas bendición de parte de Dios y juntos adoremos y exaltemos al Rey que vive por los siglos de los siglos y al que pronto regresará por su iglesia amada. Dios te bendiga y te guarde.